Muy buenas tardes nuevamente, estimados estudiantes. En nuestra última clase, nosotros ya habíamos comenzado con el desarrollo de la aceptación de herencia con beneficio de inventario. Cuando nosotros analizábamos los momentos en los cuales, bueno, la cronología que surge en la sucesión hereditaria, veíamos que hay diferentes momentos, ¿no? ¿Recuerdan aquello? Diferentes momentos de la sucesión. En primer lugar, se da la apertura de la sucesión, que se va a dar con la muerte real o con la muerte presunta. En ese mismo instante es que se genera esta vocación. Es decir, hay ciertas personas que van a poder ser legatarios y que van a poder ser herederos, porque van a tener ese título para poder tener ese derecho, ¿no? De poder tener el acervo hereditario a su favor. Es decir, el acervo hereditario se va a transferir hacia ellos. Pero esto no se va a perfeccionar totalmente si no es con la aceptación. Es decir, que la herencia, o bueno, la sucesión hereditaria se va a perfeccionar con la aceptación de la herencia. Entonces, llega un momento que es el de la delación, un momento en el que el heredero puede decidir. Puede decidir si acepta, rechaza o acepta, pero con beneficio de inventario. Nosotros habíamos visto aquello, ¿no? Y decíamos que este es el denominado derecho de opción, el derecho de opción que tienen los herederos. Finalmente, si es que aceptan, adquieren la herencia. Adquieren, y veíamos que en el caso de los herederos legales o forzosos, la posesión es la misma ley la que se los brinda. Entonces, entonces estamos ante esa figura que opera ipso iure, de puro derecho, ¿no? De puro derecho. Una vez que los herederos aceptan la herencia, ellos ya adquieren de puro derecho. De hecho, la ley establece que desde la apertura de la herencia, ellos ya poseen el bien, ¿no? Ya pueden adquirir la posesión. La situación no es la misma con los legatarios, ¿recuerdan? Los legatarios, en cambio, tienen que pedir posesión. ¿A ver? Hemos visto entonces el derecho de opción, hemos visto qué opciones hay, hemos visto la aceptación de la herencia, hemos visto cuáles son los efectos jurídicos en el tiempo. Si uno acepta, se supone que esto se supone como si hubiese aceptado desde el primer momento, ¿no? Desde el momento de la apertura de la sucesión. También se subroga en todos los derechos y obligaciones del causante. Hemos analizado el tema de la capacidad y la incapacidad para aceptar. Hemos visto que en el caso de menores e interdictos, siempre se debe aceptar con el beneficio de inventario, bajo beneficio de inventario, ¿no? Si es que se acepta. Pero puede existir la posibilidad de que no les convenga. ¿No ve? Entonces vamos a analizar eso también el día de hoy. Hemos revisado la aceptación pura y simple. Hemos visto cuáles son los actos que sí importan aceptación, porque hemos visto que la aceptación, estimados estudiantes, se puede dar de manera expresa o también de manera tácita. Se dará de manera expresa el momento que el heredero declare su voluntad de constituirse como tal. Pero también podrá ser tácita, ¿no? Mediante actos que hagan suponer que él mismo quiere ser heredero. Y estos actos los hemos ido analizando y hemos visto que algunos actos no pueden considerarse como aceptación. Los actos por los cuales el heredero va a resguardar, digamos, los bienes del acervo hereditario, va a realizar mantenimiento de los bienes, etcétera, no serían como tal actos de aceptación. En cambio, los actos de aceptación serían la disposición que realice el heredero, sea a título oneroso o a título gratuito. Si el heredero dispone, entonces realiza una venta, una donación de los bienes del acervo hereditario, estamos ante una aceptación tácita. Hemos visto cuál es el plazo para aceptar, hemos visto que el plazo es de 10 años. Hemos revisado cuáles son los efectos que se generan. Y así hemos ingresado a la temática de la aceptación, pero con el beneficio de inventario. ¿Recuerdan? Y decíamos que hay ciertas situaciones en las cuales al heredero no le conviene, ¿no? No le va a convenir aceptar una herencia que está más llena de pasivos que de activos. Es decir, una herencia que va a estar llena de deudas, una herencia que va a estar llena de cargas, llena de deberes,
llena de prestaciones de carácter patrimonial que él mismo tiene que realizar. Y no le conviene porque nosotros veíamos que cuando uno acepta de manera pura y simple, se confunden los patrimonios, ¿no? Entonces, si se confunden los patrimonios, ¿qué significa? Que uno recibe todo el patrimonio más deudas y uno también tiene que pagar esas deudas con su propio dinero. Entonces, cuando no le conviene esto al heredero, se le da esa opción de aceptar con el beneficio de inventario. ¿Ya? Se le da esa opción de aceptar con el beneficio de inventario, que es el poder o facultad que el ordenamiento jurídico atribuye al heredero para autolimitar su responsabilidad como tal heredero a los bienes de la herencia, es decir, que solo los bienes de la herencia van a servir para cumplir con el pasivo, con todas las deudas, con todas las obligaciones que debe cumplir, produciendo una configuración como un patrimonio separado y un patrimonio en liquidación. Entonces, con el beneficio de inventario, lo que va a lograr el heredero es, en primer lugar, separar, ¿no? Va a decir, un momento, este es mi patrimonio y este otro, así haciendo el inventario, este es el patrimonio de mi causante. Entonces, con ese patrimonio de mi causante, deberán cobrarse todas las acreencias que ha dejado a favor de otras personas. ¿No ve? Esto entonces es muy importante conocerlo. Y hemos visto que hay un plazo también para aceptar esto, que es el plazo de 6 meses desde la apertura de la herencia. Si uno no acepta con beneficio de inventario dentro de los 6 meses, ¿qué es lo que va a pasar? Él solo va a tener, esta persona, este heredero, solo va a tener la opción de aceptar o rechazar la herencia. Hemos visto también que hay dos formas de aceptación con beneficio de inventario. Y decíamos que el heredero, en primer lugar, puede aceptar directamente con beneficio de inventario, ¿no? Puede decir, listo, acepto, hagamos el inventario. Y otra opción es que diga, a ver, un momento, quiero ver si me conviene. Entonces, hagamos primero el inventario y después yo pienso y analizo y delibero si efectivamente me conviene. Entonces, hay esas dos opciones, ¿no? Una directa en la que se realiza el beneficio de inventario, bueno, se realiza el inventario y, bueno, se procede al pago a todos los acreedores y a los legatarios también, la entrega de sus respectivos legados. Y otra en la cual el heredero primero tiene que realizar el inventario y luego recién acepta o no. Y hemos visto ese trámite, por lo cual les recomiendo a todos ustedes que revisemos, ¿no? Que revisemos ese trámite porque es muy importante. Veíamos que las consecuencias jurídicas son diferentes. Si, por ejemplo, el heredero acepta directamente con el beneficio de inventario y no cumple con la elaboración del inventario dentro del plazo establecido por el juez, que puede prorrogarse, como habíamos visto, entonces se va a suponer que el mismo ha aceptado de manera pura y simple. ¿No ve? Y se confunden los patrimonios y es retroactivo, como si desde un principio hubiese aceptado de manera pura y simple. Pero en el otro caso, es decir, cuando uno dice primero hagamos el inventario y luego aceptó o no, veo si acepto o no, entonces hay diferentes efectos también, ¿no? Si no cumple con el inventario dentro del plazo de ley, se lo tiene como renunciante de la herencia. Ahora, hay otro plazo también que va a tener, ¿no? ¿Qué pasa si el heredero sí ha hecho el inventario, pero posteriormente tiene un plazo para deliberar también, ¿no? Para pensar. Y si en ese tiempo no ha pensado en una respuesta, entonces el heredero también será considerado como renunciante. ¿Ya? Entonces no olvidemos todo esto. Veíamos ya terminando nuestra anterior clase que quien va a administrar todos esos bienes es el heredero, ¿no? Es el heredero. El heredero va a ser el encargado entonces de realizar todos los pagos, a los acreedores, también la entrega de los legados. Entonces él va a administrar este patrimonio sucesorio. Y otra de las consecuencias que vamos a ver en un instante del beneficio de inventario es que muchas veces cuando fallece el decujus, fallece con ciertas deudas a favor del, bueno, ciertas deudas con el heredero, ¿no? Le debe dinero al heredero. ¿Puede pasar eso? Claro que sí. Y cuando se separan los patrimonios, entonces esas deudas van a subsistir. Seguro ustedes han visto en obligaciones la figura de la confusión, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de la confusión?
Es una forma de extinción de las obligaciones. Cuando recae sobre una misma persona la calidad de deudor y acreedor. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa figura? Esa figura se analiza en obligaciones, ¿no? Cuando uno es aceptante puro y simple, cuando uno acepta de manera pura y simple, puede llegar a haber confusión, ¿no? ¿Qué pasa si el heredero, por ejemplo, era acreedor del causante, del difunto? Entonces, ¿qué va a pasar en esta situación? Si él acepta de manera pura y simple, como el patrimonio se mezcla, él ese rato se vuelve a la vez en deudor y acreedor. Entonces, la deuda se extingue, al menos se extingue por esa confusión. ¿No ve? Pero cuando hay beneficio de inventario, el heredero mantiene esa situación de acreedor. Es un aspecto también importante a tomar en cuenta. Ya, entonces veíamos que esa administración de bienes le corresponde, ¿no? Y tiene que tener la diligencia de un bonus pater familias, un buen padre de familia. Si no cumple con las funciones o descuida los deberes, los acreedores, los interesados pueden solicitar que exista, o bueno, que se designe un interventor. Es decir, una tercera persona que se encargue de la administración de todos esos bienes. El heredero con beneficio de inventario también va a ser responsable, ¿no? Si incurre en culpa grave. ¿Qué pasa si por culpa de él han perecido ciertos bienes, ¿no? Tal vez el de cuyos ha dejado ciertos bienes consumibles. Imaginemos una cosecha de frutas, pero grande, ¿no? Y por la negligencia del heredero es que esas frutas se han podrido. Entonces, bueno, en esos casos es responsable, tendrá que realizar esa indemnización de pagos de daños y perjuicios, si es que ha sido culpa de él, ¿no? Si es que ha existido culpa, es decir, si es que él ha podido prever eso. Los gastos procesales, decíamos, el pago de cuentas y cualquier acto que dependa de la aceptación con beneficio de inventario se tiene que pagar con la misma masa de bienes, con los mismos bienes que forman parte del acervo hereditario, del patrimonio sucesorio, ¿no? El heredero entonces debe rendir cuentas finalmente, una vez que ha realizado el inventario, ha aceptado y ha empezado con los pagos a todos los acreedores y también la entrega de los bienes a todos los legatarios, tendrá que rendir cuentas, ¿no? Tendrá que decir qué es lo que ha hecho con ese dinero, qué ha hecho con esos bienes y explicar y realizar, bueno, un detalle de todo esto, ¿verdad? Por lo común lo hace dentro del año de sus funciones, ¿no? Y en cualquier momento que lo pidan los acreedores, legatarios y el juez. Esto también ya lo habíamos analizado. Hablábamos también de la figura de la fianza y decíamos que el heredero, en caso de que los acreedores y legatarios no confíen en la gestión del heredero, pueden pedir que el mismo preste fianza por el valor de los bienes muebles en el inventario y precio de los muebles vendidos. Si el heredero no puede dar fianza, entonces lo que va a hacerse es la venta de todos los bienes, depositándose el dinero en un banco, así como de los inmuebles vendidos. Con ese monto se van a pagar todas las deudas. ¿Cómo es que se paga a los acreedores? A los acreedores, estimados estudiantes, se les va a pagar a medida que los mismos se presenten, a medida que cada uno vaya diciendo, yo soy acreedor, tengo una deuda a mi favor, entonces tienen que pagarme. A medida que ellos se vayan presentando, se les va a ir pagando, ¿no? Pero puede que haya oposición, es decir, puede que los mismos digan, a ver, un momento, no, a mí se me tiene que pagar con preferencia. En estos casos, lo que va a pasar, estimados estudiantes, es que el juez va a decidir, ¿no? En caso de oposición, entonces, el juez va a terminar, ¿no? Va a determinar, perdón, cuál es el orden en el que se tiene que pagar. Y esto también, para esto también acudimos a la figura de las preferencias, ¿no? Esto lo han llevado en la materia de obligaciones. Ustedes habrán visto que hay acreedores privilegiados, acreedores con preferencia también, ¿no? Y veían ahí, por ejemplo, que juega un papel muy importante este principio de primero en el tiempo, primero en el derecho, respecto a las garantías reales, ¿no? Y así, bueno, se aplican entonces estos aspectos del momento que el juez decide cuál es el orden en el que se tiene que pagar a los acreedores.
En caso que los acreedores se presenten cuando se agote el caudal hereditario, es decir, cuando ya se haya pagado las deudas y los legados, se haya entregado, todavía pueden repetir los acreedores sobre los legatarios, ¿ya? Es decir, ellos pueden exigir esa parte de los legatarios para satisfacer su crédito. Entonces, los acreedores tienen ahí cierto grado de preferencia, ¿no? Veamos entonces, ya, separación. Aquí estamos, a ver, pago, acreedores y legatarios, ya está. El abandono de la herencia. Hay una figura que se ha denominado abandono de herencia. Esto parece sugerir, como ustedes pueden ver, que uno deja de lado la herencia y se va, ¿no? Parece algo muy similar a la renuncia de herencia, pero les informo que esta figura no se refiere a eso. El abandono de la herencia es la dejación de los poderes de administración y liquidación por parte del beneficiario que conserva la propiedad de los bienes y sigue siendo titular de los derechos de herencia. Entonces, el beneficiario, como habíamos dicho, es el que tiene que administrar, ¿no? Tiene que administrar todos los bienes, ese heredero, pero va a haber ciertas circunstancias en las que él mismo va a abandonar esa facultad. El heredero que ha aceptado la herencia con beneficio de inventario puede abandonar en su totalidad los bienes sucesorios, entonces. Esto en favor de los acreedores y legatarios. En ese caso, se puede comunicar a la autoridad judicial por escrito y esta va a nombrar a un administrador judicial para que se encargue de liquidar la herencia. Como hemos visto, entonces, el que tiene que administrar es el heredero, pero él mismo puede abandonar esa función de administrar el caudal hereditario, ¿no ve? Puede abandonar esa facultad y la autoridad judicial nombrará a alguien que se encargue de la administración. Concluidos los pagos, el remanente, es decir, el sobrante, se le entrega al heredero. El nombre de abandono de herencia, como habíamos dicho, produce confusiones, ¿no? Los hermanos Massot nos dicen que en realidad esto debería llamarse, y sería más idóneo que se llame, dejación de las funciones administrativas de la empresa, ¿no? De la herencia, perdón. Dejación de las funciones administrativas de la herencia. Ha habido ahí un lapsus grande. Pero bueno, continuemos. Una vez, bueno, como hemos dicho, sobra algo de activos, ¿no? Puede sobrar a veces ciertos bienes. Pero ¿qué pasa si después de entregar los bienes todavía se presentan más acreedores? Es una posibilidad, ¿verdad? Entonces existe la posibilidad, nos dice, de que se presenten más acreedores después que el heredero ha recibido el remanente, tras haberse cumplido con las obligaciones al resto de acreedores del causante y haberse entregado los legados. Entonces, puede ser incluso que ya se haya rendido las cuentas por parte del administrador, pero en este caso que ya se haya entregado ciertos bienes al heredero, bueno, los bienes sobrantes, los acreedores todavía tienen la acción de repetición, es decir, que pueden exigir de lo que ha recibido el heredero, ellos pueden exigir para que se les pague. Pero esto pueden hacerlo dentro del plazo de 3 años. Solo tienen 3 años los herederos. Si después de eso se presentan, su derecho habrá caducado. Entonces, estimados estudiantes, los herederos, digo, los acreedores hereditarios, podrán cobrar del heredero que tiene ese sobrante, pero no van a poder cobrar del propio patrimonio del heredero, ojo. Ellos van a cobrar solo de ese restante que ha recibido el heredero, porque ese heredero se ha acogido al beneficio de inventario, tal cual nosotros hemos manifestado, ¿no ven? ¿Cuáles son los efectos del beneficio de inventario? Es un medio jurídico de protección del patrimonio del heredero, cuando la herencia tiene más pasivos que activos. Los patrimonios, entonces, en estos casos, como habíamos dicho, no se confunden. Entre otras de sus peculiaridades, podemos mencionar las siguientes. El heredero debe pagar las deudas y legados de su causante solo hasta donde alcancen los bienes de la herencia. Entonces, esto es intra vires hereditatis, lo que habíamos manifestado, ¿no?
El acreedor no puede cobrar más allá, no puede cobrar del patrimonio del patrimonio del heredero. Solo puede cobrar de ese patrimonio, de ese conjunto de bienes y obligaciones que formaban parte del patrimonio del causante. El heredero conserva los derechos y obligaciones que tenía con el decujus, excepto las que se extinguen con la muerte. Como les decía, ¿no? ¿Qué pasa si el heredero es acreedor del difunto? Entonces, en este caso, se mantiene la deuda si es que acepta con el beneficio de inventario, porque podrá cobrar de ese caudal hereditario el crédito que tiene. Pero hay otras obligaciones que se extinguirán con su muerte. Aquellas no están comprendidas. Los acreedores y legatarios tienen preferencia sobre el patrimonio del decujus frente a los acreedores del heredero, ¿no? El difunto ha dejado acreedores. También el heredero tiene sus propios acreedores, ¿verdad? Tiene sus propias deudas. Entonces, estimados estudiantes, ¿quiénes van a tener preferencia en la herencia con beneficio de inventario? Obviamente los herederos del difunto, porque es su patrimonio el que se va a separar. Entonces, los acreedores tienen preferencia y los acreedores del heredero no van a poder atacar ese patrimonio separado, ¿no? Ese patrimonio que se ha separado por la aceptación de herencia con beneficio de inventario. La herencia se administra hasta su liquidación, es decir, hasta que se cumplan las obligaciones y se paguen todas las cargas. Si el heredero renuncia al beneficio de inventario o pierde el mismo, se confunden los patrimonios y los herederos del causante tienen preferencia de ser pagados primero, sin necesidad de buscar la separación de los patrimonios. Hay una figura también, estimados estudiantes, que no deben dejar pasar, que es el beneficio de separación de patrimonios. Así como el heredero tiene a su favor la aceptación de herencia con beneficio de inventario, los acreedores tienen a su favor un beneficio establecido en el artículo 1056 del Código Civil, que es el beneficio de separación de patrimonios. ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, si estamos ante un heredero? Imaginemos, ¿no? El padre fallece y el hijo tiene muchas más deudas. El padre fallece y le deja solo activos, imaginemos, ¿no? Le deja varios activos y solo una deuda pequeñita. Imaginemos, ¿ya? Y supongamos que tú, Leslie, eres la acreedora de esa deuda pequeñita, ¿no? O sea, se ha muerto tu deudor. Y su hijo había estado llenito de deudas de esa persona. Y este hijo decide, voy a aceptar de manera pura y simple. ¿Te conviene, Leslie? Te convendrá que acepte de manera pura y simple. Te reitero el caso, ¿no? Tu deudor fallece y ha dejado un hijo. Y tu deudor tiene, ¿no? Tiene casas, tiene todo, pero solo tiene una deuda contigo. Entonces fallece y deja a su hijo como único heredero, imaginemos. Y este hijo había tenido más deudas y decide aceptar de manera pura y simple. ¿Te convendría? Había tenido un montón de deudas. Para nada, ¿no? Para nada, porque al final a sus deudores a los deudores de este heredero, del hijo, en este caso, les reconviene, ¿no? Les conviene muchísimo porque ellos van a tener dónde atacar. Pero en tu caso, no te va a convenir porque, bueno, tal vez esos herederos terminen cobrando más. Entonces, estimados estudiantes, el beneficio de separación de patrimonios es un privilegio que la ley establece para proteger a los acreedores, hereditarios y legatarios del causante contra las insolvencias del heredero. Entonces, hay otra figura. Además de la aceptación del beneficio de inventario a favor del heredero, hay el beneficio de separación de patrimonios a favor de los acreedores del heredero. Digo, sí, de los acreedores del decujus, perdón. Del decujus. Busca evitar entonces la confusión de los patrimonios. Busca evitar esa confusión. Y el artículo 1056, parágrafo 1 de nuestro Código Civil nos establece lo siguiente.
Cualquier acreedor del decuyus y cualquier legatario puede pedir la separación de los bienes pertenecientes al difunto y el heredero. Entonces, lo que tú vas a hacer en este caso hipotético, Leslie, es pedirle al juez el beneficio de separación de patrimonios. Vas a decir, primero que se separen los patrimonios del causante y del heredero. Y de ahí yo me cobro y después ya, bueno, que se lo quede, ¿no? Que se quede con el resto, pero que me paguen a mí primero. Entonces, eso es sumamente importante. Ya hemos terminado, entonces, estimados estudiantes, al beneficio de inventario, ¿no? A la aceptación de herencia con beneficio de inventario. ¿Cómo se renuncia? Eso ya lo hemos visto en la anterior clase, ¿no? El beneficio de inventario puede renunciarse en cualquier momento, en primer lugar, y se pierde en caso de ocultar los bienes o de omitir de mala fe en el inventario incluso ciertos bienes. Entonces, en ese caso se lo denomina como aceptante puro y simple al heredero. También va a perder este beneficio en caso de vender los bienes sin autorización. Los bienes, como hemos visto anteriormente, tienen que venderse con autorización judicial. ¿No ve? Después de los 5 años, puede aceptar la herencia, de aceptar la herencia con beneficio de inventario, puede vender los bienes muebles. Entonces, pasemos ahora a revisar la figura de la renuncia al patrimonio hereditario, la renuncia de la herencia, ¿no? Para terminar con este tema tan largo que hemos visto, que abarcaba el derecho de opción, la delación, que abarcaba la aceptación con beneficio de inventario, y ahora veamos la tercera opción posible para los herederos. En términos generales, la renuncia significa dimisión o dejación voluntaria de una cosa que posee o de un derecho que se tiene. Tiene su origen en la voz renuntiare, que deriva de renuntio, que implica anunciar que se abandona un cargo. Es la resistencia u oposición del llamado a consolidar su calidad de heredero con una aceptación de una transmisión patrimonial mortis causa que no le conviene o le resulta desventajosa. Entonces, como sabemos, ¿no? En ciertas ocasiones a uno no le conviene aceptar la herencia porque puede ser una herencia llena de deudas. Una herencia llena de deudas, entonces le convendrá a esta persona renunciar a la herencia. Es un acto contrario a la aceptación, entonces, y se lo conceptúa como la acción de repudio de la herencia. Es una declaración de voluntad concreta formulada por el heredero ante una autoridad competente. Como vamos a ver, estimados estudiantes, la renuncia termina siendo también formal, es decir, no hay renuncia tácita. Hemos visto que hay aceptación tácita, ¿se acuerdan? Mediante ciertos actos, pero no hay renuncia tácita. La renuncia tiene que ser expresa, formulada por el heredero ante una autoridad competente que, como ustedes ya conocen, es el notario de fe pública. Al igual que en la aceptación de herencia, el heredero debe contar con capacidad de obrar para renunciar a la herencia. Pero ¿qué pasa si estamos ante menores de edad o incapaces? En relación a los menores de edad o incapaces, según el artículo 1016 de nuestro Código Civil, en su parágrafo 2, las sucesiones pueden aceptarse o renunciarse por los representantes. Pero ojo, en caso de aceptar, bueno, esto tendrá que ser con beneficio de inventario, ya lo hemos dicho. En caso de los menores, el artículo 47, parágrafo 2 de la ley 603, es decir, del Código de las Familias y del Proceso Familiar, nos dice que no se puede renunciar a las herencias, aceptar donaciones o legados sujetos a cargas y condiciones, concretar divisiones y particiones, contraer préstamos, celebrar arrendamientos o contratos y así otros actos, ¿no? Sino cuando así convenga el interés de la o del hijo y la autoridad judicial conceda autorización. Entonces, estimados estudiantes, si es que a un menor de edad no le conviene aceptar la herencia, puede pedirse autorización judicial para renunciar a la misma. Respecto a los interdictos, el artículo 51, parágrafo 3 de la misma ley, Código de las Familias y del Proceso Familiar, establece que la herencia, legado o donación en favor de la persona declarada interdicta pueden ser aceptadas por la o el tutor, previo inventario y determinación judicial para su aceptación o rechazo. Entonces, también puede la autoridad judicial determinar
que no le conviene al interdicto, a la persona que ha sido declarada interdicta, aceptar una sucesión, ¿no? Entonces, la renuncia a la herencia tendrá que hacerse mediante autoridad judicial en caso de los menores y en caso de las personas incapaces declaradas interdictas. La aceptación de herencia, como ya hemos visto antes, no estamos recordando esto de la historia, anteriormente solo se aceptaba la sucesión forzosa. En el derecho romano, al menos en los principios, en el derecho romano antiguo, solo se aceptaba la aceptación pura y simple. Es decir, el heredero era forzoso. El heredero, como habíamos dicho, continuaba la personalidad de su causante, ejerciendo la nueva titularidad del patrimonio familiar. Esto bajo ese concepto que establecía que el patrimonio sucesorio implicaba una copropiedad. Posteriormente esto va cambiando el derecho, como les iba manifestando, el derecho pretorio es el que cambia esa situación, ¿no? Cambia la situación de que los herederos tengan que ser forzosos sí o sí, y estableciendo que pueden los mismos repudiar la herencia, ¿no? Bajo la figura de la repudiatio. El heredero podía rechazar de manera expresa, entonces, bajo una facultas abstinendi. Y se hacía entonces patente, se hacía presente ahí el adagio que establece que puede renunciar aquel que puede adquirir y que los derechos además son siempre renunciables, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para poder repudiar la herencia? En primer lugar, la repudiación a la herencia, la renuncia a la herencia tiene que ser expresa, lo que habíamos dicho. Esto de manera que los terceros interesados tengan certeza de que no se desea asumir la calidad de heredero. Entonces no puede ser tácita como la aceptación, como habíamos dicho, ¿no? No puede suponerse que alguien quiere renunciar a la herencia, eso no. Debe ser formal y solemne, entonces tiene que ser formulada ante la autoridad competente. El artículo 109, parágrafo 4 del Decreto Supremo 2189, que es el reglamento de la ley del notariado, nos establece de qué manera debe hacerse, ¿no? Tiene que ser ante un notario de fe pública. Y el notario, analizando toda la documentación, extenderá una escritura pública en la que se acredite que la persona ha renunciado a la herencia. Presupone entonces la existencia de una sucesión abierta. Eso es importante también, ¿no? Nadie puede renunciar a una herencia que no esté abierta. La herencia, es decir, yo no puedo renunciar a una herencia antes que el de cuyus haya fallecido. Tiene que abrirse la sucesión, necesariamente. Y eso se da, como ustedes saben, con el fallecimiento natural o presunto del de cuyus. En tercer lugar, la renuncia debe ser voluntaria. Es libre y espontánea en la persona. Así tiene que ser, ¿no? Tiene que estar alejada de todo vicio del consentimiento, es decir, no tiene que existir error, dolo o violencia. En caso que exista error, dolo o violencia, existan vicios del consentimiento, podrá anularse esta renuncia. Pero eso no significa que uno esté revocando eso, es decir, que diga, no, ya no quiero. No, solo en esos casos en los cuales se vulnere la ley, se podrá anular esa renuncia. Es un negocio unilateral, ¿no? Para renunciar a la herencia no se requiere de la aceptación de los otros herederos ni de los terceros interesados. Requiere únicamente la voluntad del renunciante. Nada más que de ello. Es indivisible. El acto de renuncia, como les había dicho ya anteriormente, implica que se renuncia sobre la universalidad del patrimonio, la totalidad del patrimonio. No está permitido aceptar una parte y renunciar a otra parte. ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la renuncia a la herencia? En el tiempo, los efectos se retrotraen al momento de la apertura de la sucesión. Es decir, si alguien renuncia, pónganse, uno renuncia un año después de que se ha aperturado la sucesión. Se considera que nunca ha sido heredero, por lo que no puede retener los bienes. Si es que el heredero ha renunciado después de un año, tendrá que devolver al resto de herederos o a quien le corresponda todos los bienes del acervo hereditario. ¿No ve? Es lo lógico. En segundo lugar,
Cuando uno renuncia a la herencia se da la figura de la sustitución o representación. Los derechos se transmiten en forma automática a favor de los descendientes. Supongamos que fallece una persona. Su hijo renuncia a la herencia. Entonces, por derecho de sustitución o representación, entrarían los hijos de ese hijo, es decir, los nietos del fallecido, ¿no? Y ellos también podrán aceptar o repudiar la herencia. Se da también el acrecimiento de la herencia. ¿Qué pasa si el renunciante no tiene descendencia? Entonces, el derecho o la proporción del resto de los coherederos se amplía, ¿no? En caso que el heredero renunciante no tenga descendientes, crece el acervo hereditario de los coherederos. Supongamos eran 5 hijos, uno renuncia, ya no les corresponde a cada uno una quinta parte, sino a cada uno una cuarta parte, ¿no? Crecerá entonces el acervo hereditario. Irrevocabilidad. La ley no admite la retractación, al igual que en la aceptación con beneficio de inventario. ¿Recuerdan ustedes que uno puede renunciar al beneficio de inventario y se vuelve heredero puro y simple, ¿no? Pero en la renuncia, estimados estudiantes, no hay revocabilidad. Uno no puede decir renuncio a mi aceptación o revoco mi aceptación, no. Solo puede ser impugnada cuando existen vicios del consentimiento. Finalmente, la herencia diferida al Estado no es renunciable. Como ustedes saben, cuando alguien no tiene sucesores forzosos y no ha dejado un testamento, el sucesor es el Estado. Eso lo vamos a ir analizando también cuando veamos esto de la legítima y veamos los herederos forzosos, ¿no? Concretamente. El Estado es un sucesor natural, forzoso y hábil intestado, pero no va a poder renunciar a la herencia. Plazo y pérdida del derecho a renunciar. El artículo 1053 establece que los sucesores tienen 10 años para renunciar a la herencia, ¿ya? Los acreedores del decujus o cualquier interesado en la sucesión puede pedir antes, ¿no? Que se le otorgue un plazo. Eso ya lo hemos visto, ¿se acuerdan? Los interesados pueden decir al juez, por favor, dígale si va a aceptar o no. Y si no se pronuncia, se considera que ha aceptado la herencia, ¿verdad? Hemos visto ya los plazos y todo eso. El artículo 1054 establece que además se puede perder, ¿no? El derecho a la renuncia. ¿Cómo va a ser esto, no? Establece que el heredero, que valiéndose de ciertos actos depredatorios, ocasiona desmedro en el patrimonio sucesorio, en perjuicio de los coherederos, pierde el poder de renunciar a la herencia. Se le impone la aceptación forzosa de forma pura y simple. Puede ser que el heredero entonces oculte ciertos bienes del decujus, puede ser que el mismo no les informe que existen bienes aparte y genera entonces un desmedro, ¿no? Un perjuicio, una disminución, digámoslo así, o una aparente disminución del patrimonio. En este caso, se considera que el mismo ya no puede renunciar, que pierde ese derecho a renunciar y se le considera un aceptante puro y simple. Entonces, el heredero pierde el derecho a renunciar cuando incurre en actos de ocultación, sustracción, lo que habíamos dicho, ¿no? Que forman parte del caudal hereditario. Hasta acá hemos concluido entonces, estimados estudiantes, con el tema de la aceptación con beneficio de inventario y la renuncia de la herencia. Posteriormente vamos a ver cómo las relaciones de familia van a ser determinantes para establecer cuándo le corresponde a una persona heredar y en qué proporción le corresponde heredar. Eso es lo que nos corresponde estudiar en nuestra clase del día miércoles. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Espero que todo quede claro y si tienen dudas, ustedes saben que pueden realizar las consultas por este medio y también por nuestro foro de consultas. Entonces, estoy abierto a cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias. Hasta nuestra siguiente grabación.